Salmos número 2. El reinado del ungido de Jehová. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad a Jehová, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. El salmo es dramático. Alterna entre las palabras de un narrador, el salmista, y diálogo directo de otros personajes. Así tenemos palabras del narrador en el versículo 1 y 2, diálogo directo de los reyes que están en rebelión en el versículo 3, otra vez el narrador en el versículo 4, 5, la palabra directa de Dios, versículo 6, y diálogo directo del Hijo, el Rey, en el versículo 7 y 9. Y palabras del narrador dirigidas a los reyes. Observemos entonces la rebelión contra el rey en el versículo 3, 1 y 3. El salmo comienza con una dramática pregunta retórica. La historia sigue igual. La historia es una sucesión de peleas y guerras. Sigue siendo cierto, al decir de Juan, que el mundo entero está bajo el maligno. Traman es el mismo verbo en hebreo que medita en el versículo 1, capítulo 1, versículo 2. Cosas vanas es paralelo de traición o engaño en el capítulo 4, versículo 2. Entonces, aquí encontramos que se presentan o se revelan en un término militar de un inferior delante del superior. Por eso, aquí conlleva la idea de rebelión. Así que, a través de la historia, se ha repetido el fenómeno. ¿Por qué razón? Porque los hombres que están bajo el maligno se juntan contra Dios. En Hechos capítulo 4, versículos 25 y 26, se ve un cumplimiento pleno de esto en lo que hicieron Herodes y Pilato. Así que en el versículo 3 habla de ataduras. Las morot era una cuerda con que ataban el yugo a los bueyes. El ser humano siempre ha querido rechazar el señorío de Dios. No lo ve como el Rey de Reyes y Señor de Señores.
no entiende que Dios sabe lo que es mejor y desea lo mejor para los hombres. En segundo lugar, vemos la burla divina en el versículo 4 al 6. El párrafo nos muestra aquí lo útil de rebelarse contra Dios. Dios tiene todo el poder y la autoridad. Usa la ira del hombre y la vuelve en instrumento para cumplir sus propósitos. Se ve en la oposición a Cristo y la salvación hecha en la cruz. Cuando los seres humanos persisten en su rebelión, Dios tiene que juzgar. Aquí su respuesta es sencilla. Yo he instalado a mi rey en Sión. Él pone las cosas en orden por medio de su representante, antes por el rey. Mis amados, pero en el fin de la historia, por el Rey Supremo Jesucristo, Dios ganó la victoria contra las fuerzas malignas por medio de Cristo. Así instalará su reino eterno con el señorío de Cristo. Por otro lado encontramos a Sión. Sión era nombre de la ciudad jebusea que David capturó. El monte al sudeste de Jerusalén. Y noten ustedes que más tarde se transfirió el nombre al monte del templo, al norte del monte original. Más tarde se usó para toda Jerusalén. También encontramos en tercer lugar el decreto divino en el versículo 7 al 9. Ahora en estos versículos habla el rey que está siendo coronado. O sea, Jehová mismo le ha dicho, tú eres mi ungido. Estimados, esta frase está repleta con significado. Es cierto que en el antiguo cercano oriente a veces el rey era considerado hijo de Dios, pero no hijo de Dios con mayúscula, sino con minúscula. Y podemos decir que entre paréntesis Egipto. Pero vale notar que los mismos judíos vieron esta frase como mesiánica. Entonces nosotros debemos entender este salmo que tiene su cumplimiento pleno en Cristo Jesús. En el desarrollo del Nuevo Testamento se cita con referencia al bautismo de Jesús en Mateo capítulo 3, versículo 17. A su transfiguración en Mateo 17:5 y especialmente a su resurrección en Hechos 13:33. Si observamos el versículo 8 representa grandes enseñanzas misionológicas. ¿Por qué, amados? Porque Dios quiere que su Hijo pida por las naciones. A ti te daré, dice, por herencia las naciones. Y quiere que sus hijos, nosotros los cristianos también, pidamos por las naciones. Como representantes de Cristo, hemos de tomar la iniciativa e interceder por los pueblos de toda la tierra como lo estamos haciendo. Por otro lado, en el versículo 9, puede tener cumplimiento con un rey davídico, pero un cumplimiento parcial. El cumplimiento pleno será cuando Cristo venga a instalar su reino, a inaugurar su reino, como se revela en el libro de Apocalipsis. La vara de hierro designa un instrumento fuerte. Habla de la fuerza de su juicio. La vasija de alfarero habla de debilidad. Era frágil. Estimados, hay una joya tan hermosa, tan especial en estos versículos y en esa parte bíblica que nosotros debemos entender y atesorar en nuestras vidas. Dejemos llevarnos, apreciemos estos salmos, este salmo número 2 que nos inspira, nos motiva a seguir llevando el mensaje, a seguir anunciando a las naciones, a tu vecino,
a tu esposa, a tu esposo, a tu hijo, al familiar que tengas más cercano, ¿sí? En el versículo 11 dice, servid a Jehová con temor y alegraos con temor. Qué joya bíblica más hermosa, ese llamado que Dios nos hace. En cuarto lugar, un llamado a los reyes. Un llamado a los reyes. Lo encontramos en los versículos 10 al 12. Habla de aceptad, servid. Todavía hay una invitación. Se le da una oportunidad de someterse. Se le da la oportunidad de regresar otra vez a los caminos del Señor, de buscar de su gracia, de su amor. Noten ustedes que habla de gobernantes. Gobernantes traduce el hebreo shofte, usado para jueces en el libro de Jueces. Así que también dice besat al hijo. Cuando el escritor sagrado está diciendo besat al hijo, significa dar homenaje. En el Antiguo Testamento dice que todos doblarán la rodilla delante de Jesucristo. Pero los que no se sometan voluntariamente lo harán bajo el terrible juicio de Dios. Así el salmista aconseja que es mejor reconciliarse mientras que haya tiempo. Un consejo importante no solo para los gobernantes, sino para todo ser humano, de buscar a Dios, de reconciliarse antes de que nuestros ojos sean cerrados y nuestra alma exhale. Y una de dos, despierte en la presencia de Dios o despierte en el lugar de tormentos. De todos modos, el sentido es claro, que los reyes y pueblos que están en rebelión deben someterse. Dios ha puesto a los gobernantes, Dios ha puesto a los reyes. Así que la Biblia dice claro que no habrá ningún refugio del Hijo de Dios, Jesucristo, pero sí hay refugio en Él. Amados, así, los que han aceptado el señorío de Cristo, pero todavía tienen miedo por esas advertencias de juicio, pueden descansar en esta realidad. Al final del versículo dice, bienaventurados todos los que en Él se refugian. Refúgiate en Cristo. Refúgiate en el Señor y verás la recompensa que Dios nos da. Que el Señor nos bendiga en esta hora.